Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Padre, la gloria, Señor, te doy gracias por esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, oh Rey, tú eres un Dios de poder y hoy nos gozamos en ti, nos regocijamos en ti, Dios, porque tú eres nuestra roca, Señor, y tú nos has dado la victoria y hoy queremos declarar esa victoria. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y yo le quiero desafiar a que siempre declaremos en la palabra lo que dice la palabra, no lo que dice el mundo, lo que dice la palabra. Y la palabra dice que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y si la palabra dice que nuestra fe vence al mundo, yo debo decir que mi fe vence al mundo, no otra cosa. Amén. Y dice la palabra del Señor, estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se le apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándole muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. El Evangelio, recordemos que la palabra Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Y las buenas noticias continúan. Amén, las buenas noticias continúan, no solamente cuando se anunció, cuando los ángeles anunciaron que Jesús había nacido en un pesebre, le dijeron a los pastores, que apareció ese coro de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que tienen buena voluntad. Esa fue la buena noticia. Pero la buena noticia sigue porque Jesús murió, pero resucitó. Y cuando nosotros vemos el juicio de Jesús, vemos que él fue condenado a muerte porque él, como dice allí el sacerdote, él dijo que era el Hijo de Dios, que era el Rey. Y realmente por eso lo condenaron, porque no querían a este Rey. Sin embargo, cuando él resucita de la muerte, vemos que el mundo no quiere el reino de Cristo. El mundo no quiere el reino de Cristo, pero Dios ha establecido, dice el Salmo 2, yo establecí mi Rey en Sión, en Jerusalén, mi santo monte. Y ahí es donde en Jerusalén donde Jesús resucita y es establecido como rey, aunque el mundo no lo quiera. Dios lo ha impuesto. Amén. Entonces, y algún día en el futuro, dice el libro Apocalipsis, que las naciones que se han revelado, todas serán quebrantadas y tendrán que doblar su rodilla delante de ese rey. Entonces hoy esta buena noticia la tenemos en un domingo. Recordemos que la palabra Domini también viene del latín Señor y que estamos hablando del día del Señor, el día dominical. Eso significa domingo o dominico o dominical. Entonces estamos hablando del día de la resurrección porque Él resucitó. Y dice allí que Lucas, que cuando Jesús murió, versículo 3, resucitó y se le apareció a sus discípulos por 40 días, dándole muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. ¿Qué es importante aquí? Me parece muy emocionante esto, me parece muy emocionante ese momento en que los discípulos pueden ver al rey que había muerto, en quien habían puesto la esperanza y verlo muerto. No se imaginaban ellos la gran sorpresa, pues nadie se le imaginaría de que volvería a la vida, porque pues eso nunca se había visto, ¿sí? Nunca se había visto y ni se ha visto ni se volverá a ver. Entonces, el verlo resucitar, eso tuvo que haber sido algo excitante, emocionante, impresionante, todo lo que usted quiera. Pero Jesús tiene un plan, Dios tiene unos planes muy interesantes, porque Dios no actúa de la manera humana, ¿cierto? Uno diría, no, pues el rey invencible va a venir, va a traer un programa, no sé cómo, y a veces vemos en las empresas, en los gobiernos, ¿no? La planeación estratégica, vamos a hacer así, vamos a llamar tantos asesores y vamos a hacerlo así. No, Jesús simplemente toma a 12 personajes insignificantes
Y después de que les enseña 3 años su doctrina, entonces ya resucita, aparece como el rey invencible y le dice, bueno muchachos, este es el plan. Yo me voy y ustedes lo hacen. Y uno diría, bueno, eso, ¿cómo va a ser? Pero después de 2000 años nos damos cuenta que lo hicieron, ¿sí? Hoy en día, bueno, ya se habla de 2.5 billones de cristianos en el mundo, personas que creen, que confiesan a Jesús como rey, y la meta es seguir adelante. Entonces, asimismo, nosotros no tenemos que ponernos a mirar la oposición, ni lo que el diablo está haciendo, ni las malas noticias, y por absurdo que nos parezca el plan, uno diría, no, pues si él es el duro y él se va, pues uno qué va a hacer acá. Pero es el mismo plan. El Señor dice, bueno, ustedes 12, ustedes van a ir adelante con esto y yo les voy a dar mi espíritu. Y entonces les habla del reino. Yo quiero que seamos bien claros en esta buena noticia porque esto es lo apasionante. El reino. El reino comenzó con la resurrección de Cristo. No solo cuando Él vuelva será ya consumado, pero el reino comenzó a partir de su resurrección. O sea que estamos, los que quieren ya entran al reino, estamos en el reino. Amén. Eso es lo emocionante, estamos en el reino. El que quiere estar en el reino ya está en el reino. El que quiere estar con Satanás, Dios es un Dios de libertad y Él, usted elige. Si usted quiere vivir malo, pues viva malo. Si usted quiere vivir muy bueno, pues viva muy bueno. Entonces ya estamos en el reino y esa es la buena noticia, hablándoles del reino que Él inauguró hace cerca de 2000 años y les dio esta comisión. Entonces les dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí hasta que recibieran la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, porque Juan había bautizado con agua, pero él sería quien bautizaría, como diría Juan, con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es muy importante para nosotros. En la palabra de Dios se habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, como un espíritu de poder, como un espíritu de valentía. Muy interesante que el Espíritu de Dios nos da valentía, nos da poder, nos da arrojo, nos da la capacidad de predicar. De los frutos del Espíritu también son las grandes virtudes. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, pero viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Todo esto son las obras del Espíritu Santo. Y también Jesús dice que el Espíritu es quien nos consuela, quien nos da ánimo, quien nos da aliento. También dice Jesús que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, ahora tenemos un guía y cuando nosotros creemos en Jesús, ese Espíritu Santo viene a darnos todas esas herramientas interiores para que nosotros estemos capacitados para hacer la voluntad de Dios. De hecho, la vida de santidad en Romanos 8 también es algo que no podemos hacer si no vivimos en comunión con el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es clave para nosotros y debemos tener una comunión muy especial con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de las disciplinas espirituales. Recuerden esa palabra disciplina, Proverbios 6:23, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es luz, pero la disciplina es el camino al éxito, el camino a la vida. Y necesitamos nuestras disciplinas espirituales para ser gente de éxito, gente de reino, porque ya estamos en el reino. Entonces nuestras disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la adoración, la congregación. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos acostumbran, mala costumbre esa. Las disciplinas también del evangelismo. Podemos decir, no, pues es que ¿cómo evangelizamos? Por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter.
una llamada. Usted puede conectar, por ejemplo, los jueves que estamos teniendo en la Escuela de Sabiduría, los sábados también, decirle a alguien que se conecte por teléfono, hace una llamada y se conecta y podemos agregar a esas personas. ¿Listo? Yo espero para esta semana hacer una invitación especial a algunos amigos que también estamos reuniendo en otro grupo, a ver si ellos se pueden conectar. Entonces, no tenemos que detener las cosas y Jesús nos envía. Jesús, el rey, esta es una orden real. El rey Jesús nos envía a que hablemos del reino, de su reino que ya está aquí. Yo me alegro mucho de eso. Yo vivo en ese reino. Yo no sé en qué reino vivirán los demás, pero yo sí realmente no me quiero soltar de ese reino, lo creo, lo vivo y ahí es donde quiero estar. Entonces, la palabra del Señor dice que Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad para decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Aquí los discípulos le estaban preguntando a Jesús algo acerca de la restauración de Israel y Jesús simplemente dice algo que me parece interesante. Jesús dice, a ustedes no les corresponde las horas ni las fechas. Ay, mis hermanos, si le diéramos la importancia a Jesús que tiene, no cometeríamos los errores que cometemos. Yo he visto y últimamente desde hace el siglo XIX, vemos que la iglesia se ha levantado un movimiento de predecir el fin del mundo, de cuándo se va a acabar el mundo, de que ya viene Jesús, de un deseo muy tremendo de estudiar Apocalipsis, pero a veces, pues claro, debemos estudiar todos los libros de la Biblia, pero a veces más como con una intención como de encontrar, bueno, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será aquello? Pero Jesús dice, no, a ustedes no les toca eso. Dios dirá cuándo será esto. Ustedes lo que tienen es que van a recibir poder para ser testigos. O sea, iglesia, no nos enfoquemos tanto en cuándo vendrá Jesús. Eso es problema del jefe. Ellos ya verán cuándo vienen. Listo, a nosotros lo que se nos ha comisionado es hacer testigos y las ciudades que menciona ahí, Jerusalén, era el lugar donde ellos estaban. Entonces debemos hablar de que debemos ser testigos en Cali, listo, en Florida, en donde usted se encuentre, en la ciudad donde usted habite, en la región de Judea, en el Valle del Cauca. En Samaria sería como la región contigua, ¿sí? Los departamentos contiguos al valle sería entonces Cauca, Nariño y no sé, lo que esté cerca. Y dice, y hasta el extremo de la tierra. Ahora, con estas tecnologías, pues nos queda fácil, porque hay personas, por lo menos en la reunión que yo tengo ahora en la tarde, se está conectando gente de Chile, se está conectando gente de Canadá. Entonces, podemos ser testigos al mundo y debemos ser testigos al mundo. Amén. Entonces, hasta el extremo de la tierra. ¿Listo? Y esa es nuestra tarea, enfocarnos en que Él quiere que su reino se conozca. Que el reino se conozca, que tengamos a Jesús como esa persona por medio de la cual hacemos la voluntad de Dios. Entonces usted enfóquese en eso, en que la gente aprenda los principios de vida del reino, que las personas aprendan que como queremos ser tratados, tratamos a los demás. Que si alguien me quiere llevar por las cosas malas, yo le llevo con el bien. No ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien al mal. El perdón, el amor, la sabiduría, la justicia. Esto es el reino de Dios. Entonces eso es lo que debemos proclamar como nuestro estilo de vida. Amén.
Esa es nuestra misión y nuestra comisión. Entonces, ahí lo tenemos a Jesús dando esta orden y recordemos que Él es el Señor. Nosotros debemos tener muy claro quién es el que manda a la iglesia. También ha entrado una ola de confusión porque entonces decimos, no, es que el predicador fulano dijo tal cosa, no es que el apóstol dijo tal otra, no es que, mire, a usted eso le tiene que valer un comino. El rey estableció algo. Si el predicador, si el pastor, si el apóstol dice lo mismo, gloria a Dios. Si dice otra cosa, ignórelo. Pero no entremos en estas confusiones, porque nosotros tenemos que tener claro quién es la cabeza. Pablo, que tal vez es uno de los apóstoles que yo más admiro en el Nuevo Testamento, bueno, los admiro a todos, porque en realidad todos fueron importantes y todos dicen cosas muy interesantes, pero tal vez él es el que más se destaca por su trabajo, porque es el apóstol de los gentiles y todo esto. Pablo, él dice mucho, habla mucho acerca de que Jesús es la cabeza. Y Pablo nunca está dándose brillo él, como vemos hoy en día, ¿no? Ayer escuchaba una predicación sobre el apóstol, entonces decía, no, y es que la iglesia hoy en día le tiene que dar crédito a los apóstoles y tal. Bueno, eso ya será tema de otra conversación. Pero es que, ¿por qué queremos resaltar tanto si es que los verdaderos apóstoles no querían resaltar tanto? Pablo siempre decía, no, Cristo es la cabeza, Efesios 4, creciendo hacia la cabeza que es Cristo. Bueno, sí, claro, es que eso es como el tema de la publicidad, ¿no? O sea, si algo no se compra, pues simplemente pronto tiene que desaparecer. Entonces, también eso es como cuestión del público, de la audiencia, que le dé el crédito a eso o que no se lo dé. Entonces, si tiene razón, muchas veces la culpa es nuestra y debemos, por eso necesitamos tener una buena idea y nuestra idea es hacia Cristo, hacia Cristo. Entonces, decirle claramente, pastor, si usted sigue a Cristo, lo seguimos. Si no sigue a Cristo, haga hacia un lado, pero nosotros vamos es con el jefe, con el que resucitó. Vamos allí a lo seguro. Entonces, aquí dice que ellos vieron a Jesús muerto, resucitado y ascendiendo al cielo. Y en las profecías hebreas se dice que cuando él asciende al cielo, él va a sentarse en el trono. Por eso en Apocalipsis él dice que el que venciere heredará todas las cosas y él se sentará en un trono como yo me he sentado. Él está ya sentado en el trono del Padre. Amén. Entonces, asimismo, nosotros nos podemos sentar en un trono si vencemos, pero lo que resaltamos aquí es que Él ya está victorioso gobernando. Ya estamos en su reino. La última parte que quiero mirar de este tema de hoy es que cuando los apóstoles regresaron al lugar donde Jesús los sacó, dice que los sacó hacia el Monte de los Olivos y volvieron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, entonces estuvieron en el aposento alto y ahí menciona a los apóstoles que estuvieron allí. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago. El único que faltaba era Judas, el Iscariote, el traidor. Todos ellos se dedicaban con un propósito a orar juntos y oraban con las mujeres. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús. ¿Listo? Y con los hermanos de sangre de Jesús. En este caso, están hablando de los hermanos que antes de la resurrección no creían en él, pero luego se convirtieron. Estamos hablando de Santiago, y ahí en Marcos 6 nos habla de otros 3 hermanos de Jesús, 4 en total. Entonces, estaban dedicados a orar, y esto es el tiempo de la preparación. Entonces, mis hermanos, el Señor nos da una comisión: vayan y lleven un mensaje de reino, un mensaje de esperanza. ¿Listo?
Hay esperanza para el mundo de hoy. Lleven ese mensaje. Llévenlo a todas partes, llévenlo por todos los medios, lleven ese mensaje. El reino ya está en funcionamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué hicieron ellos? En primer lugar, orar. Orar. Orar, orar para estar listos, para esperar. Estuvieron orando por 10 días. En 10 días, luego en el día de Pentecostés, llega el Espíritu Santo y comienza una explosión evangelística. Se convierten 3,000 personas, luego se convierten 5,000 y así comienza esto a crecer de una manera impresionante. Entonces, estos son tiempos en los cuales necesitamos orar. El Señor está preparando su pueblo para una gran cosecha. ¿Listo? Y lo que sigue es cuando Él vuelva, ¿sí? El mundo siempre ha estado en rebeldía hacia Dios, pero la iglesia va victoriosa. Y lo que sigue es que Él vuelva por su iglesia y que Él vuelva a mostrarle a todos, amigos y enemigos, quién es el que manda. Entonces, iglesia, nosotros tenemos una comisión y vamos a orar y vamos a creerle a nuestro Rey y vamos a pedir ese poder del Espíritu, esa fuerza, ¿sí? Esa dinamis, esa dinamita. Sí, es la palabra que aparece ahí en el griego. Esa explosión. ¿Listo? Vamos a explotar, hermanos, cuando muchas personas de pronto dirán, no, pues la iglesia se desapareció. Sí, se desapareció. ¿Dónde están ellos? Pero que cuando nos vuelvan a ver, digan, uy, esta gente que se hizo, vea, ahora vinieron recargados. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a creer en ese poder de nuestro Rey.